Bueno, Martín Menem, Diego Santilli creo que escribió, lo intentaron todo y lo van a seguir intentando. Hay mucha gente que está preocupada porque dice que van a romper medio Congreso antes de que sigan avanzando las leyes. Bueno, gracias a Dios intentaron todo, pero fracasaron una vez más, fracasaron gobernando y ahora volvieron a fracasar en el intento desestabilizador en lo que es la calle, y fracasaron también en el recinto, en su intento de hacer de que se caiga la sesión con diferentes motivos durante el transcurso de la sesión pasada, el día jueves. Así que, pero vemos, yo creo que síndrome de abstinencia, ¿no? Tienen síndrome de abstinencia del poder. Síndrome de abstinencia del poder, que como cualquier persona que tiene una abstinencia empieza a sufrir las consecuencias, no sé, les debe temblar el cuerpo, deben tener sensaciones raras que los lleva a realizar actos vandálicos adentro de uno de los lugares más importantes, uno de los poderes del Estado que rigen la vida de los ciudadanos. Dice, no, la pasaste mal, ¿no? No, porque sé que... Cuando le pusieron la cadena ahí... Bueno, no pasa nada. Nosotros nos ponemos un objetivo en La Libertad Avanza. Gracias a Dios tenemos un número que podemos sostener lo que estamos planteando. Y bueno, ese es el objetivo que nos guía, que nos rige. Acá está la diputada Agmeset, que nos acompaña de manera incondicional. Siempre sabíamos que teníamos que estar la mayor cantidad de tiempo sentados y que iba a ser una sesión tensa, que iban a hacer todo, lo hablamos antes, gracias a Dios, van a hacer todo lo posible para que fracase. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que continúe. Y ahora vamos a volver al tema de reforma laboral, lo que pasa en el Senado, política pura. Hay un run sobre gente que está apoyando ya la reelección de Milei. Hoy lo entrevisté a Luis Juez y decía, yo lo voy a apoyar la reelección de Milei. No sé si tiene un acuerdo o no, pero lo dijo. Pero quiero preguntarle esto. ¿No será que la reacción de Tapia y Tobillino, diciendo nosotros somos el fútbol, somos la AFA, me llama la justicia, interpretan que la justicia es el gobierno, nosotros paramos el fútbol, ¿no será que quieren pudrirla toda en este sentido también? Pregunto. Mira, yo creo que no debe haber, por lo menos en los últimos 20 años, un gobierno que no se haya involucrado en nada con la justicia. El presidente cree en la división de poderes. Lo que está haciendo la justicia, lo está haciendo la justicia como poder independiente. Acá no hay nada que tenga que ver con el poder ejecutivo. Punto. Esa es mi definición respecto del tema. Ok. Ahora, vos sos de River, ¿no? Sí. Sos un activo socio de River, ¿no? Soy un socio de River que voy de vez en cuando a la cancha. River, dentro de los clubes, dentro de los clubes de fútbol, son los que más se oponen a la política de Tapia. ¿Qué pensás? Te pregunto, vos sos diputado, político, como hincha. ¿Qué pensás de lo que hace Tapia? Sobre lo que hace Tapia. Mira, no estoy muy al tanto en términos, digamos, institucionales. Sé que hay mucho ruido con la AFA. Yo simplemente soy como hincha de un club. Quiero que a mi club le vaya bien. Yo estoy a favor, en alguna medida, de que el fútbol se profesionalice más, el proyecto que tiene el gobierno de la SAD. Y siempre voy a estar en ese lado, porque la mayoría de los jugadores con los que Argentina salió del mundo son jugadores que no juegan en la Argentina, que se han profesionalizado con un fútbol más profesional, donde haya capitales privados. Bueno, ¿no? Digamos, ahora, en ese sentido tengo sí. esa postura que seguramente no estoy a favor. ¿Sabés lo que dicen, no? Que el gobierno está detrás de esto porque el gobierno quiere las sociedades anónimas deportivas y que esto es producto de eso, dice la gente de Chiquitapia. No es, digamos, a mí no me consta, no tengo información de que sea así, simplemente es un tema estrictamente judicial. Volvamos al Congreso. ¿Estuvo por caerse la sesión? ¿Corría riesgo de que se caiga la sesión? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, claro. El tema funciona así. El reglamento de la Cámara es muy viejo. De nuevo, ¿estuvo a punto de caerse? Sí, ¿No era supuesto. una exageración? No, porque ¿qué hacen? ¿Cuál era el objetivo? En un momento, como son muchas horas, yo durante la sesión presido un rato y si no, viene mi número 2, que sería Cecilia Moró, si no Luis Petri, número 3, y si no, bueno, hay una línea sucesoria establecida. ¿Cuál era el objetivo? No de todo el kirchnerismo, de todo, digamos, no de los 90. Un grupo de pícaros dentro del espacio, cuando en un momento que se establecen horarios o para ir a tomar un café o para comer algo a la noche, que hay algo ahí abajo en el bajo recinto, espero que no haya gente del otro lado, que justo estuviera Petri para ir a reemplazarlo a Petri, que lo reemplace la vicepresidente
primera, que sería Cecilia, con quien tengo muy buen trato, igual en lo personal, para pedir una moción para que diga, bueno, hay quórum, queda levantada la sesión en ese momento. Cuando yo presidiendo, siempre cuando se produce el pedido de una moción, ¿qué hago? Espero, por el reglamento te dice, usted tiene que esperar que los diputados que están de alguna manera se acomoden, están en el recinto. En 5 minutos volvieron todos. Ahora, no llegábamos rápido ahí, te levantaban la sesión. Son cosas anticuadas que tiene el reglamento que seguramente lo vamos a rever para modificarlo y que esto no pueda pasar. Vos imagínate que hubiera pasado si se levantaba la sesión, Luis. No, un escándalo. Un escándalo. Ellos sabían que había 135 votos porque marcamos ese número de entrada cuando quisimos... ¿Cómo funciona? Esto déjame explicártelo, porque está bueno que lo sepas. Por favor. Vos cuando empezás una sesión haces en la previa una reunión de labor parlamentaria, donde los bloques establecen más o menos cómo funciona la sesión. Nosotros planteamos, según reglamento, con un número de oradores no acotado, pero sí razonable, de 40 oradores, divididos por DONT, 16 para UP, 16 La Libertad Avanza, 3 de un bloque, 3 de otro, y llegamos a 40. Y ellos decían, no, nosotros vamos a hablar los 92, 93. Hasta la madrugada. 93, ya se habló. No, la madrugada no, hasta el sábado. Claro, 3 días con el objeto de que se caiga la sesión, que se caiga, que la gente se empiece a ir para que no esté el número. El segundo intento de pudrirla... Bueno, pero pará, déjame contarte. Entonces dijimos, vamos a hacer un plan de labor razonable de 10 horas de sesión y vamos a votar. No estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo, bueno, se vota un plan de labor. Mando a votar de entrada el plan de labor, dice, no, pero nosotros queríamos que sea, no sé qué historia. Estaban los números para que la ley salga. Y ellos querían que esto se caiga. Bueno, hicimos todo de acuerdo al reglamento. Cuando desenchufan, creo que fue la diputada Mechet la que advirtió, una de las que primero advirtió, no me dejan mentir, diputada, que querían desenchufar para que no tuviera lugar la sesión. Porque si vos desenchufás el mecanismo taquigráfico, alguien puede decir después que la sesión está anulada. Exactamente. Fue de lo peor que vi en los últimos años lo que hizo la diputada Cariñano. Miren el nivel de autoritarismo. Bueno, yo creo que eso no es folclore, como decía Chaucer. No. Una cosa es una sesión tensa, discursos muy calientes, digamos, con discusiones, alguna palabra de más. Y otra cosa es la barbarie de tratar de suspender una sesión, porque ese objetivo ni sabía lo que estaba desenchufando. Te digo más, le desconectaron en la previa, la misma diputada le empuja a la computadora. La misma diputada le empuja a la secretaria administrativa, a la computadora, como que se la cierra de atrás, en un intento también agresivo, y le terminan desconectando la audición a un diputado. Tenemos un diputado que tiene un problema de discapacidad, que si no escucha una sola voz, no escucha 5. Claro. Y se la pasaban gritando, yo más de una vez le dice, che, tiene derecho, tiene una discapacidad, el diputado tal, a escuchar. Pero bueno, se quisieron llevar puesta la sesión, no pudieron, le marcamos la cancha y vamos a estar más atentos que nunca con la guardia alta. El problema es esto, no el problema es lo que hizo, el problema es que dijo... Eso es lo más grave, en vez de pedir perdón... Que lo volvería a hacer, mira. Sí. Esa sesión no se podía llevar a cabo y había que hacer cualquier cosa para que no se lleve a cabo. Y la verdad es que yo lo volvería a hacer, no tengo ningún inconveniente, porque nos estaban llevando atropellados a todos a votar algo que ni siquiera nos querían dejar hablar, porque como ellos no tenían manera de defender ese proyecto de mierda que presentaron, pretendían que nosotros no digamos lo que pensamos de esa basura que presentaron. Basura. Luis, muy todavía educadita. no han llegado a naturalizar que perdieron las elecciones en 2023, perdieron las elecciones en 2025. ¿Estamos? Perdieron de nuevo. Y perdieron ayer en Mendoza, que en 5 bastiones que tenían le quedaron 3, perdieron 2 más. Y creen que con una minoría van a hacer lo que hacían cuando tenían mayoría. Por eso te hablo de abstinencia. Nosotros no se lo vamos a permitir, bajo ningún punto de vista. Mesa política. Sí. Hay quienes dicen que hay una fuerte intención del gobierno, bueno, lo dice todo el mundo, el presidente, de pelear por lo que llaman batalla cultural. En el medio de esta batalla cultural hay una discusión fuerte por lo que pasó con Fate, por lo que pasó con Techín. Yo quiero poner en contexto esto. Damián Dipache, seamos breves pero contundentes, así tenemos la opinión política de alguien que forma parte de la mesa política del gobierno y que recibe discusiones, iba a decir, recibe directivas. Yo supongo que recibe directivas del propio presidente también, ¿no? Damián, ponemos en contexto qué es lo que queremos mostrar rápidamente, dale. El análisis político se lo dejo a usted, te hago el análisis técnico-económico de lo que pasó hoy. Por favor. Hoy hubo una resolución por parte del Ministerio de Economía
respecto de importación de, efectivamente, esta medida de importación de hojas de aluminio. Había un arancel del 28% desde 2020, bueno, eso se elimina, estaba en vigencia este arancel del 28% para aluminio, hojas de aluminio chino. ¿Cómo era la situación? Aluar hoy es el principal productor de esa hoja de aluminio en Argentina, casi te diría que es el único oferente. Las importaciones, fíjate que, Luis, cayeron al menos 3% las importaciones chinas, sí. Y Aluar incrementó su participación en el mercado desde 2019 del 64% al 2024 91%. Y subió sus precios entre un 5 y 7% cuando la hoja de aluminio a nivel mundial cayó en ese mismo periodo 16%, es decir, subió los precios, pero a nivel mundial ese insumo había caído 16%. Fíjate que controla entre el 60 y 65% del costo de producción del foil. Este es el contexto. ¿Y qué acaba de decir a través del boletín oficial el gobierno? Se eliminan digamos, los aranceles a China. En su momento la Comisión Nacional la Comisión Nacional de Exportaciones del gobierno determinó que no hay medidas hasta ahora de dumping chino. Sí se registraron en Chile, podría abrirse un expediente si eso aconteciese. Okay. A partir de ahora, arancel para importar aluminio, la hoja de aluminio es cero. Deja de tener monopolio. ¿Es un embate contra Maganes Quintanilla? ¿O es la política que quiera imponer el gobierno? Una Argentina cada vez más abierta. Es una Argentina cada vez más abierta. A ver, ¿cómo? Y es un embate contra el capitalismo de amigos. ¿Cómo? A ver, Luis, yo, gracias a Dios, trabajo, vengo del sector privado, tengo una pyme. Si a mí me cierran la importación o la cierran y le ponen un arancel altísimo en un producto que solo lo fabrico y lo produzco yo en Argentina, ¿gano o pierdo yo como empresario? Ganás. ¿Y la población qué hace? ¿Gana o pierde? Si yo fijo el precio que se me canta y lo hago pagar un 30 o un 40% más. Vos decís que eso pasa en el caso de Aluar. O en el caso de los neumáticos hasta hace un... Si es el único oferente, aumentó su participación en el mercado entre 2019 y 2023 del 60 y pico a un 90 y pico, y al mismo tiempo se redujeron las importaciones, quiere decir que encima el precio internacional, el mercado interno, o sea, los argentinos, lo que consumimos ese producto, lo pagamos un 30 o un 40% más de lo que vale a nivel mundial, que está considerado un commodity. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cuidando a la Argentina o, entre comillas, defendiendo la industria nacional, como dicen algunos? ¿Y qué le dirías a los que dicen que necesitan tiempo para reconvertirse? Que no puede haber una apertura boba. Hace 70 años que necesitan tiempo. ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar? ¿Cuánto tiempo más los argentinos van a pagar mucho más caro un bien de lo que lo pueden conseguir en otro lado? ¿Cuánto tiempo más necesitamos? ¿Qué pasa? Yo siento que hay algunos empresarios que se esconden detrás de un grupo de trabajadores y hacen ruido. No fue casualidad que anuncie lo de FATE el día que se trataba o el día anterior el tema de la ley laboral. ¿Vos tenés esa misma lectura? ¿Y qué te parece? ¿Hace cuánto que tiene problemas FATE? No sé, los periodistas que trabajan, están en el mercado... ¿Cómo, Damián? El 2019 tuvo casi entre 10 y 12 incidentes similares. Sí. Bueno, y justo anuncia el cierre un día antes que se trate tal vez la reforma más importante, la modernización laboral que ha tenido la Argentina. Digo, para mí hay cosas que no son casualidad. Más un empresario que le ha ido muy bien. Gracias a Dios que le vaya muy bien. Pero no muy bien a costas de regulaciones o de amigos en el Estado que te ponen aranceles y te dejan jugar solo y cazar en el zoológico. Te hago abogado del diablo. Ese empresario que mantuvo esa empresa, era una empresa familiar, la mantuvo durante 80 años. Contento no debe estar por cerrar la empresa, supongo. ¿No? No sé. Es un tema muy personal. Calculo que no. Pero parece que otra empresa vinculada había comprado el terreno 15 o 20 días antes, o hay algún vínculo ahí. Sigo haciendo de abogado del diablo. Dice la oposición que la economía no crece, que los 920 empleados de FATE son solamente un síntoma de algo que va a ser peor todavía. La economía se está reconvirtiendo, o la economía crecía con 200% de inflación, o con riesgo de 2.700 puntos. El gobierno está acomodando todas las variables para que la economía tenga condiciones razonables para crecer sin elegir quién gana. Porque de esta manera, ¿qué hacían los gobiernos anteriores? Te elegían, va a ganar este, a este le ponemos un arancel para que nadie compita, ganaba. Y en ese contexto, ¿qué hace? Te presiona con
los trabajadores y los somete a una relación que tal vez en condiciones normales no puede sostener. ¿Débora? Sí, buenas noches, Menem. Quería pedirle dos precisiones. Una, bueno, en realidad es una consideración política porque hoy lo que se ha visto respecto del bloque en el Senado, no en diputados del peronismo, es que tendría la conformación más exigua, de menos cantidad de senadores desde el regreso de la democracia, lo cual es un dato político muy relevante para este gobierno y las leyes que tiene intención de pasar al Ejecutivo. Y algo más concreto respecto de la ley penal juvenil, que hoy algunos expertos hacían alguna objeción respecto de muchas personas que pudieron haber sido condenadas con el régimen anterior, si se aprueba la nueva ley, y que habría que salvar alguno de los artículos y podría volver a diputados. ¿Esto es posible, Menem? Primero te contesto lo del Senado. Sí. Eran 28, son 25 ahora, ¿es verdad? Es la, digamos, la menor cantidad de senadores. La cámara, ¿cuál es la cámara del Senado? ¿Cuál es la por cámara? favor, márquenle la cámara. Esta, ¿no? ¿Esta? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos vemos por el monitor, perfecto. Allá, perdón, allá, la Nos tres. vemos por el monitor, Perdón, perfecto, disculpen. perfecto. No, por favor. Tienen la menor cantidad de senadores de la vuelta a la democracia, Sí. o desde la reforma del 94 que pasó a 72 senadores. Pero también en la Cámara de Diputados es la primera vez que pierden, digamos, esa proporción parlamentaria y no son más la mayoría. Hoy es la Libertad Avanza. Ese es el primer dato. Respecto al tema de la ley penal juvenil, Sí. puede ser que se esté reviendo algún artículo para no dejar nada librado al azar o algún error de redacción, y si vuelve, bueno, la tendremos que ratificar, digamos, lo que venga del Senado, digamos, insistir con, digamos, aceptar los cambios que hace el Senado o insistir con el proyecto de ley original. Entiendo que está trabajando Patricia en el tema, mañana tendremos novedades. ¿Cómo se puede gobernar si aún aprobada la ley laboral, como creo que va a ser aprobada, a los 5 minutos van a judicializarla? Me espera un segundito, Hernán, ya está empezando a ser judicializada la ley y no se aprobó, ¿no? Exactamente, Luis, ya hay anuncios de que apenas este texto, digamos, sea aprobado, y además de aprobado, tiene que ser promulgado, tiene que estar en el boletín oficial, tiene que tener existencia real. Digo, la CGT ya está preparando un planteo porque quiere oponerse de manera global, más allá después de los planteos que pueden hacer los trabajadores de manera individual, ¿no? ¿Qué opinas de eso? A ver, como abogado, te puedo decir que está dentro de la lógica de este juego de poder que traten de judicializar esta norma, ¿no? Que bueno, todavía no ha sido ni promulgada, ni pasó todavía por el Senado, va a pasar el viernes que viene, si Dios quiere. Forma parte del funcionamiento de un sistema republicano de gobierno, división de poderes, control y equilibrio de poder. Vamos a ver qué termina fallando la justicia, definitivamente. Todos sabemos que la Argentina de 2011 a la fecha no crea empleo formal. Y ese es el diagnóstico, no es solo un diagnóstico, es una realidad. Y han hecho de todo durante 15 años y eso no ha cambiado. Nosotros queremos que trabajadores existentes que están en la informalidad pasen a la informalidad. Hemos corrido a los intermediarios del medio. Va a haber una relación más directa entre empleado y empleador. Hay menos sindicato en el medio, menos Estado en el medio porque se pagan menos impuestos, y creo que va a ser una relación mucho más fluida que tiende a flexibilizar el mercado laboral. Última pregunta, política. ¿Milei está solo porque la oposición está desorientada, desintegrada, fragmentada? ¿Y porque está solo van a crecer las internas? Eso es una lectura. Y otra es, Milei está solo, si las elecciones fueran hoy, gana caminando. Hasta en primera vuelta, dicen algunas encuestas. Mira, el tema de las internas no van a crecer. Estamos trabajando en un equipo consolidado, donde sabemos jugar de manera conjunta, apuntamos en una dirección, nos comprometemos todos. Está la mesa política trabajando a todo motor de manera permanente, con lo cual descartamos las internas. Y bueno, y es relevante lo que decir respecto a la figura del presidente, ¿no? Digamos, está haciendo una muy buena gestión, recibe un país al borde del colapso más importante de la historia, que más dañino hubiera sido, con mucha cintura y destreza pudimos esquivar el precipicio que no tenía límites, y hoy la economía se está acomodando, se está reconvirtiendo, y el futuro va a ser mucho mejor. Todos los días vamos a estar un poquito mejor que el día anterior. Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Chicos, ¿están preparados para la escuela? Vamos a ir al colegio con Axel Kicillof. Eso sí, prepárate. ¿Cómo es eso, Silvina?